Saludos a todos. Como siempre, lo primero es sugerirte que si no estás suscrito a nuestro canal, lo hagas ahora mismo para que estés al tanto de informaciones súper interesantes como estas. En este video te enseñaremos algunos datos de por qué Daddy Yankee, el Big Boss, no lanza producciones completas, la explicación de Pina y otros puntos importantes más que te harán entender el porqué de este caso. Pero antes quiero presentarte el nuevo tema del artista Danry titulado Nuit. Señorita, me tienes loco, bebecita, cuando te toco, llegaste ahorita, a ti te noto, je veux pas partir y tú tampoco, je veux t'adorer toute la nuit. Este tema de Danry, titulado Nuit, con todo y video oficial, saben que hemos visto muchas veces artistas fusionar sus canciones con partes de letras en inglés y español, pues esta canción tiene la particularidad de mezclar el idioma del amor, el francés, con el español, algo bien interesante. Así que si deseas ver el video completo, te lo dejamos en la siguiente tarjeta apuntada por la flecha y también en la descripción de este video, junto a sus redes sociales. Esperamos que lo disfruten. Ahora sí comenzamos con el contenido principal. 2, 3, 4, tomamos un poco, empieza el arrebato en el... Daddy Yankee, el máximo líder del reggaetón y quien se convirtió en el primer artista urbano en español en firmar un contrato mundial de esta magnitud con una disquera al anunciar un histórico acuerdo con Universal Music Group. Todos recuerdan que nos mantuvo acostumbrados por un gran tiempo a lanzar un disco cada cierta temporada, comenzando con No Mercy en el 1995, El Cartel 1, Los Intocables, 1997, El Cartel 2 en el 2001, El Cangri.com en el 2002, Los Jonrones, que eran una recopilación de éxitos desde Playero hasta ese año, el 2003, Barrio Fino en el 2004, el disco más vendido en la historia del género urbano, Barrio Fino en directo en el 2005, el cual era todos los temas del disco Barrio Fino, pero en vivo, y unas cuantas canciones extras nuevas. El Cartel 3 de Big Boss 2007, Talento de Barrio, que contenía la banda sonora de la película titulada igual en el 2008. Daddy Yankee Mundial en el 2010, Prestige en el 2002 y por último King Daddy en el 2013. Desde ese año Daddy Yankee se retiró de los álbumes y comenzó a sacarle el jugo a los sencillos. Al parecer, sacando cuenta de esta manera le funciona mejor. Lo último que Daddy Yankee anunció fue el álbum El Disco Duro, el cual se decía era una recopilación de temas que nunca habían salido y estaban guardaditos. Este álbum nunca salió, pero ahora que ha hecho este contrato multimillonario con Universal Music, ¿será que sacará un álbum con nuevas canciones y dejará el disco duro atrás en el olvido, en la misma gaveta que quedó el diario de Didi? Pues bien, Daddy Yankee ha disfrutado de grandes beneficios lanzando solo sencillos y participando en colaboraciones importantes de la industria del género urbano. El gran palo de los últimos años, Despacito junto a Luis Fonsi, el cual es el video más visto de todo YouTube, con más de 7 billones de vistas hasta el momento. El ejemplo de Shakey Shakey, todo un éxito, Que Tiren Pa'lante, Hula Hoop, Con Calma featuring Snow, Dura y otras más, las cuales trabaja fuertemente en promoción para que puedan pegar al nivel que pegan estos temas, que inmediatamente acaparan los primeros lugares de los charts latinos. Pero esto tiene sus desventajas, porque así no tiene la oportunidad de poder competir con otros álbumes en la categoría más famosa de Billboard, que es Latin Album. En un post que hizo Pina hace un tiempo promocionando un tema de Daddy Yankee, un usuario procedió a preguntarle por qué Daddy Yankee no lanzaba producciones como antes, y Pina le responde: ¿para qué si los sencillos funcionan? Y en verdad Pina es un gran conocedor de esta industria y hay que verlo por el lado que él lo ve, que es lo monetario, ya que muchas veces los artistas lanzan sus producciones con una cantidad de canciones que no pegan la mayor parte en la radio porque se le dedica tiempo de promoción a una canción principalmente, no a todas, por lo tanto se desperdician. Las personas la escuchan una o dos veces, pero se queda en el olvido, como un track que estuvo dentro de ese disco, y solo pega la canción de promoción de ese álbum. Otros usan la técnica de ir haciéndole videos a cada uno cada cierto tiempo, pero no es lo mismo, porque ya las personas han escuchado el tema y pueden ir a ver el video solo a ver las escenas, la calidad, etc. Pero de esta manera no se le saca el provecho necesario. Ya el tema lo escucharon hace tiempo y estamos en una generación que lo que andamos es buscando cada día música nueva. Ya no es como antes, que un álbum podía durar hasta un año y medio, rompiendo y en el gusto del público, porque los discos eran físicos. Comprabas el CD, ponías el CD en tu radio
Cuando terminaba lo guardabas con mucho amor porque fuiste tú que lo compraste, lo cuidabas bien para que no se raye o se dañe y al otro día volvías a escucharlo completo porque era tu CD que tú compraste con tu esfuerzo y no existía YouTube. Ya en esta era digital, escuchas un tema y puede ser que más nunca lo pongas, a menos que te guste demasiado. Por eso la táctica de Daddy Yankee era lanzar un sencillo, darle la real promoción, radio, YouTube, redes sociales, videos, challenge, controversia, para sacarle el máximo y fácilmente de ese éxito se desprendía un remix para sacarle doble provecho. Por algo es el máximo líder. Estaríamos fascinados si el Big Boss lanza un álbum, por lo menos de 12 o 10 temas, para que así no desperdicie muchas canciones y más que hace años que no lo hace. Pero él tiene el truco y sabrá lo que le conviene y junto a Pina sabrán lo que les conviene. Mientras tanto, al final te dejamos dos videos. Uno nos muestra la vida callejera y el lugar donde Daddy Yankee recibió aquel impacto en su pierna que marcó su vida para siempre, y otro cuadro que contiene el tema de Danry titulado Nuit, el cual te sugerimos al principio de este video. Así que haz clic en el cuadro que te interese, pero antes de irte, no olvides suscribirte a nuestro canal.